Operador nabla. El operador nabla, denotado comúnmente por el símbolo nabla, es un operador diferencial vectorial utilizado principalmente en cálculo vectorial y análisis matemático. Su forma más común es como el gradiente que indica la dirección y magnitud máxima de un campo escalar en un punto dado. Se utiliza para representar diversas operaciones como el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano en funciones vectoriales y escalares. Derivada material. Una derivada material es un concepto utilizado en la mecánica de medios continuos para describir la variación de una propiedad en un punto de movimiento dentro de un cuerpo deformable. En otras palabras, la derivada material se refiere a cómo cambia una cantidad, como la velocidad, la temperatura o la densidad en un punto específico a medida que ese punto se mueve con el material en el que está ubicado. Operador rotacional. El operador rotacional, denotado comúnmente por el símbolo nabla producto cruz, es un operador diferencial vectorial utilizado en cálculo vectorial para medir la rotación o circulación en un campo vectorial. En términos simples, el rotacional indica cómo un campo vectorial gira alrededor de un punto en el espacio. A continuación, haremos un ejemplo de un ejercicio hablando sobre el operador rotacional. Para un ejercicio con valores concretos, consideramos un campo de velocidades en un fluido dado por el vector 2yz menos x al cuadrado 3xz al cuadrado. Queremos calcular el rotacional de este campo de velocidades en el punto P, en el instante de tiempo 0. El rotacional se calcula como el operador nabla por el vector, producto cruz el vector. En la primera fila se encuentran las componentes IJK, en la segunda fila es la derivadas parciales del vector con respecto a x, y en la siguiente fila tenemos el vector con su respectivo orden. Primero se calculan las derivadas parciales e insertamos los valores del punto P y obtenemos lo siguiente. Luego se calcula cada derivada parcial y se simplifica y obtenemos el resultado. Hola a todos, mi nombre es Brenda Melo y en el día de hoy les voy a hablar sobre líneas de corriente. Vamos primero con qué son las líneas de corriente. Las líneas de corriente son aquella familia de curvas que para cada instante de tiempo representan las envolventes del campo de velocidades. En mecánica de fluidos se denomina línea de corriente al lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de la partícula de fluido en un instante determinado. Si observamos la imagen en la diapositiva, podemos notar que la línea de corriente está presente y la línea de la trayectoria que toda partícula tiene que hacer, donde tenemos que tener en cuenta que son varias líneas de corriente. Entonces, cada punto debe permitirme a mí hallar una tangente, o sea que tendríamos dos ecuaciones que se ven en pantalla, y ambas deben ser tangentes y paralelas entre sí. Ahora continuamos con el ejercicio. El ejercicio nos pide determinar la ecuación lineal de corriente en el tiempo t, dado en el campo de velocidad. Como podemos notar, nos proporciona los campos de velocidades y necesitamos calcular la línea de corriente. Decíamos que no había una única línea de corriente. Aquí podemos ver una región de estudio definida por líneas sólidas negras que vemos en la imagen. Lo que distingue a cada una es el punto de origen y con respecto a ello se va a graficar. Esto significa que la línea de corriente que tomemos depende de la posición inicial donde vayamos a empezar a construir esa línea y tomaremos un punto de coordenadas x sub 0 y y sub 0. Como punto de referencia para definir las líneas encontramos una ecuación básica para definir o hallar esa línea de corriente. Hay diferentes caminos que podemos tomar para definir las líneas de corriente. El problema nos proporciona el campo de velocidades, entonces nosotros podemos definir que t puede tener cualquier valor, entonces t va a ser cualquier instante o simplemente t. Aplicando la definición de línea de corriente, decíamos que y sub x entre u va a ser igual a d sub y entre v. Sustituyendo las componentes x y y del campo de velocidades, obtendríamos 1 más t por dx sobre x. Entonces, t simplemente va a representar el instante en el que obtendremos la línea de corriente. Ahora lo que procede es integrar ambos lados de la ecuación. Podemos hacerlo de tres
de dos maneras, ya que nuestro punto de partida es x sub 0 y y sub 0. Entonces podemos integrar de x sub 0 hasta x sub 0 hasta x y sub 0 hasta y. Realizando el procedimiento y reconociendo que lo que está en el paréntesis está asociado con el instante en el que vamos a obtener las líneas de corriente, la integral del lado izquierdo sería 1 más t por el logaritmo natural de x entre x sub 0 y el otro lado iría entre y y y sub 0. Aplicando la regla de los logaritmos, tendríamos que el logaritmo natural de x entre x sub 0 elevado entre 1 más t va a ser igual al logaritmo natural de y entre y sub 0. Todo esto elevado a la t, y ahora eliminamos nuestro logaritmo natural, que sería que x entre x sub 0 a la 1 más t va a ser igual a y sobre y sub 0 entre t. Ahora despejamos y y la elevamos en ambos lados de la ecuación a 1 más t, despejando a y. Al final tendríamos nuestra ecuación de línea de corriente para cualquier instante en t. Y eso sería todo. Muchas gracias. Líneas de trayectoria. Una línea de trayectoria es la trayectoria real recorrida por una partícula de fluido durante algún periodo. Esta se forma cuando se sigue la trayectoria real de una partícula de un fluido, como podemos ver en la figura mostrada en la diapositiva. La ecuación de la línea de trayectoria. Se pueden calcular las líneas de trayectoria en forma numérica para un campo conocido de velocidad, específicamente la ubicación de la partícula trazadora en el instante t. Entonces tenemos la ecuación presentada en la diapositiva, que para la ubicación de la partícula en un instante t sería igual a la ubicación de la partícula en una ubicación x inicio más la integral desde el momento t inicio hasta el instante en el que queremos encontrar la ubicación de la partícula de un campo velocidad de t. Ahora se nos plantea un ejercicio. Un tanque rectangular contiene un líquido y se mueve horizontalmente con una velocidad constante de 0.2 metros por segundo. Si una partícula trazadora se libera en el punto 1,2 en el instante t igual a 0 y la ecuación de su trayectoria es x en función de t igual a 1 más 0.2t y y en función de t igual a 2, donde x es la posición horizontal y y es la posición vertical, ambas en metros, en función del tiempo t en segundos, determine la posición de la partícula trazadora en instante t igual a 4 segundos. Entonces, hallamos la integral para la posición x en función de t. Y la integral sería desde el instante 0 al instante 4 de la función x con respecto a t, 1 más 0.2t de t, y esto nos hará igual a 5.6 metros. Ahora, en cuanto a la ubicación en y, tenemos que y con respecto a t es igual a la constante 2 metros, entonces el resultado sería 2 metros. Entonces, para la ubicación en x y y de la partícula que sigue esta trayectoria, tendríamos que en el instante 4 su ubicación sería 5.6 metros, 2 metros, siendo 5.6 su componente en x y 2 metros su componente en y. En mecánica de fluidos, las líneas de traza son líneas imaginarias que representan el movimiento de partículas individuales en un fluido. Estas líneas se utilizan para visualizar y analizar el flujo de un fluido en un campo de velocidad dado. Matemáticamente, las líneas de traza pueden describirse mediante la ecuación de la trayectoria de una partícula fluida, donde dx, dy y dz son los cambios infinitesimales en las coordenadas x, y y z respectivamente, y u, v y w son los componentes de velocidad en las direcciones x, y y z respectivamente. Consideremos un fluido bidimensional estacionario alrededor de un cilindro. Las líneas de traza en este caso serían las líneas que seguirían las partículas de fluido en su movimiento alrededor del cilindro. Estas líneas se curvarían alrededor del cilindro mostrando la circulación del fluido alrededor del mismo.
Es importante tener en cuenta que las líneas de traza son diferentes de las líneas de corriente, que son líneas tangentes al vector de velocidad en un instante dado y demuestran la dirección del flujo en un momento específico. Las líneas de traza, en cambio, muestran el movimiento seguido por la partícula a lo largo del tiempo. Ahora, siguiendo con el ejercicio, los valores numéricos que tenemos son el radio del cilindro, que corresponde a 1 metro, y la velocidad lejos del cilindro, que corresponde a 1 metro sobre segundo. Bueno, la ecuación de la velocidad de un cilindro en coordenadas cilíndricas está plasmado aquí. UR igual a U infinito por la ecuación de la velocidad alrededor de un cilindro en coordenadas cilíndricas, donde R es la distancia del centro del cilindro, θ es el ángulo en coordenadas cilíndricas y U sub R y U sub θ son las componentes radial y tangencial de la velocidad respectivamente. Para encontrar las líneas de traza podemos usar la ecuación de la línea de traza en coordenadas cartesianas, que se deriva de las ecuaciones anteriores, vendría siendo dx sobre u igual a dy sobre v. Sustituyendo las componentes de velocidad en la ecuación anterior, obtenemos la igualdad aquí, e integrando esta expresión obtenemos la ecuación de las líneas de traza en coordenadas cartesianas. Sin embargo, resolver esta integral para obtener una expresión explícita puede ser complicado debido a la naturaleza de las funciones involucradas. Es más común resolver numéricamente esta ecuación para obtener las líneas de traza en un conjunto discreto de puntos. Para simplificar, podemos considerar algunas líneas de traza específicas. Por ejemplo, la línea de traza que pasa por el punto 0R en coordenadas cartesianas, es decir, en la superficie del cilindro en el lado derecho. Tendríamos la siguiente ecuación, e integrando obtenemos el siguiente resultado, donde t es el parámetro de la línea de traza y c es una constante de derivación, ya que vendría siendo una integral indefinida. Esta ecuación representa una línea recta con una pendiente de u sub infinito, que es la velocidad lejos del cilindro. Es importante tener en cuenta que estas son simplificaciones y que las líneas de traza reales pueden ser más complejas y requerir métodos numéricos para su determinación precisa.